Bien, ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado, con nuestro amigo Javier Lazo Mendoza. Él es analista político y también es periodista. Tiene un programa en Colectivos, Palabra Suelta con Javier Lazo Mendoza. Javier, buenos días, un gusto saludarte aquí a través de Ecuador en directo. Bienvenido. Gracias, Jaime. El gusto es mío también, o el gusto es mío nomás. Eh, Acá está haciendo mucho sol en Quito. ¿Cómo está Guayaquil? Guayaquil, bueno, creo que hace un rato estaba lloviznando en algunas partes, en el norte. Pero Guayaquil, el clima de Guayaquil en estos últimos tiempos, Javier, podríamos decir que es un clima loco. Mi padre me decía que los inviernos de hace, me imagino, 40 años o 50 años atrás, eran inviernos bravos, ¿no? Yo creo que estamos Ajá. llegando a esos inviernos, los que estamos viviendo, por lo menos en este año, a un invierno de esos. Y dicen que, yo no quiero ser pesimista, y dicen que no es el niño todavía. Sería fatal, ¿ah? Sería fatal. ¿Tú te Sí, imaginas sería grave. con toda el agua que ha recibido acá Guayaquil y muchas partes del Ecuador, tener que seguir ese fenómeno del niño que dicen que va a durar 10 meses y que no vamos a tener este verano, porque nos vamos a empatar con el próximo invierno Terrible. Habrá que ser pescado para andar eh, nadando. con, con tanta agua que nos va a caer. Aquí ha bajado la intensidad de las lluvias, ya llevamos un par de días, 3 días sin lluvia, al menos por esta zona. Yo vivo en un valle muy cerquita de Quito, ¿no? Cerquitita de Quito, a 8 minutos ya estás ahí en una avenida muy conocida, a un sitio un poco icónico, el redondel del ciclista. Así que vivo muy cerca, pero es un valle de todas maneras, ¿no? Con un clima, digamos que está a 400 metros más bajo que Quito y 3 grados más alta la temperatura, ¿no? De Quito. Así que en este valle estamos un poco secos. Siempre tiene tendencia a ser más seco. Nayón se llama este valle, con apellidos ilustres, ancestrales del Ecuador, ¿no? Eh, Te digo, por ejemplo, Anahuano, Ujú. Pillajo. ¿Te suenan? No, por Sí, tu zona, no, sí te suenan. sí me suena. Pero tú eres del campo costeño. A ver, mi padre vivió en Esmeraldas, ¿no? Él vivió en Ah, Esmeraldas. Y justamente ayer tuve un pequeño encontrón con un asambleísta. sí, Ortiz. Cuando le dije que era de Esmeraldas, él me dijo, usted no es de Esmeraldas. Yo me reía porque yo nací en Quinindé, en Esmeraldas. Y este asambleísta, pues bueno, pidió un derecho a la réplica y se lo dimos. Sí, Aunque al final fue sí. diciendo que nos iba a demandar, pues esperaremos la demanda. Viví en Esmeraldas creo mis primeros meses, no he vivido el resto de mi vida, ¿no? Pero soy esmeraldeño, pues, ¿no? No tengo por qué negar dónde nací. Pero de allí viví en la provincia de Los Ríos, en Quevedo. Tuve como hasta los 13 años en una finca que tenía mi padre. Por eso yo digo, soy Montubio, con mucho orgullo. Yo no tengo por qué sentir vergüenza de dónde vengo y quién soy. Hay personas que sí, sí, Yo, sí te- se tratan de esconder de dónde vienen, ¿no? yo tengo un amigo poeta esmeraldeño, no sé si lo conozcas, Edgar Allan García. Sí lo he Eh, escuchado. a propósito, ha hecho mucha literatura para niños, relatos, micro relatos. Ahora lamentablemente padece un quebranto de salud que vaya siempre para mejora su situación de bienestar. Y él es esmeraldeño de origen, García. Ujú. Y él dice, los esmeraldeños somos de donde nos da la gana. Así que Oye, eres, Javier, y esmeraldeños sí, hay regado por todo el país, pues.
por todo el país, por todo el Acá en país. Guayaquil hay un sector que le llaman Esmeraldas Chiquito, que es Es por que el sector. Guayaquil debe ser la ciudad del Ecuador que más población afroecuatoriana tiene. Exacto. Y eso no lo sabemos. Como tampoco me acuerdo en las manifestaciones del movimiento indígena de la CONAIE, la alcaldesa que ya está de salida, con un debe altísimo, ¿no? Tantas cosas que le debe a la ciudad. Y dijo, acá no van a entrar los indios. ¿Cómo que no van a entrar? Si están ahí, hay indígenas guayaquileños ya instalados hace muchísimos, muchísimos años. O sea, es el desconocimiento de esta compleja y rica diversidad que nos caracteriza, ¿no? Y que tenemos que hacer la piel y trasladarla a las leyes, a las constituciones, a las políticas sociales, a las políticas educativas, culturales. En fin, nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho. Que por supuesto en gobiernos neoliberales que los venimos padeciendo más de 6 años, menos, pues esas cosas no importan, esas cosas se desechan, se desprecian, se botan al tacho y por eso la historia se nos vuelve tan complicada, tan difícil de sobrellevar, ¿no? Eh, He visto rostros, estaba hablando con un amigo que es académico y que vive en San José, Costa Rica. Ujú. Vivió algunos años acá en Quito, en Ecuador, y ahora desarrolla su actividad académica ya en San José. Y él no hace mucho sacó un libro sobre los gobiernos progresistas de América Latina, ¿no? Que a veces cierta izquierda académica también los desprecia, mi amigo no. Y conversando con él, yo le decía, mira, lo que me duele es tener esta sensación de caminar por las ciudades de nuestro país y encontrarte con rostros entristecidos, ¿no? Eso es lo que yo siento. Andamos como preocupados, como que hemos perdido una cierta alegría en nuestras caras y andamos, sí, andamos a la defensiva. eh, y es terrible, ¿no? Por esos accidentes que hay en la vida, porque las redes nos invaden, ya he dicho 1000 veces que no tengo redes, pero me mandan capturas y hoy día escuché, pero te lo prometo, 10 segundos, porque si no me hace mucho daño, a Carlos Vera, hablando con una señora que tampoco identifiqué quién era, pero ahora abundan las personas que son analistas e intérpretes de lo que pasa en nuestra sociedad desde distintas aristas. Y Vera decía, porque después de Guillermo Lasso, ¿quién? Eh, y entonces él decía, bueno, si viene Rafael Correa va a bajar inmediatamente los niveles de violencia en el Ecuador, porque él va a dar la orden a las bandas que ya se tranquilicen, ¿Quién se decía eso? serenen. ¿Vera? Vera, Carlos Vera. Él ya le va a dar las órdenes a las bandas que cesen los niveles de agresión y de violencia. Hermano, ya es la locura total, ¿no? Es ya el cinismo, la sinrazón. Han perdido toda perspectiva. No les importa decir cualquier estupidez. ¿Y cómo Nunca elaboran enseñan esos nada. mensajes esta gente? Porque están en la necesidad de seguir machacando. Y ayer lo vi en La Posta, porque ahí queda colgado. Yo te sigo a ti, Sí. si no te puedo ver en vivo, te veo en la noche y sé con quién estuviste, sé los temas que abordaste. A veces te copio, me robo personajes. Ojalá que tú alguna vez me robes a mí. No, yo siempre y ento- también copio muchas cosas. Yo te sigo. Tuve la oportunidad de ver una entrevista el fin de semana, la penúltima que tuviste. No me recuerdo quién fue. Y ahorita no me acuerdo. Pero bueno, vi una entrevista. A veces no tengo el tiempo para ver más entrevistas.
porque me gusta seguir tu programa, porque creo que tú haces un contenido muy interesante, ¿no? Y La esas cosas, reciente fue con Gustavo Yalc. No, esa no. esa la Antes de estuve Gustavo viendo, pero Yalc. no la vi toda, Ya, ya. la anterior. Ahí con Yalc intentando desmontar todo este discurso que también están ya levantando sobre la responsabilidad de RC, Revolución Ciudadana, Rafael Correa, del problema con la administración de justicia. Todo es herencia de Rafael Correa. Bypasean, hacen un brinco y no se acuerdan de Julio César Trujillo y todo el desbarajuste que ese Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social hizo y que cambió a los jueces, que se olvidó de los concursos, en fin. Pero ayer veía eso, pero te quería decir también que vi a La Posta y Pablo Dávalos estaba de invitado. Pablo Dávalos, economista, con muy buena De formación izquierda. y sí, progre, pero también con ciertas distancias con la Revolución Ciudadana. Eso no importa. Yo charlo muchas veces con Pablo Dávalos, hace algún tiempo no hemos charlado, pero no tengo ningún problema en tomar el teléfono, llamarlo, preguntarle cosas, escuchar sus lecturas. Él tiene ciertas cercanías con Pachacutic, con la CONAIE. Y entonces, ayer también era lo mismo, ¿no? Porque ahora lo tuviste hace poquitito, vi el cierre con Guillermo Churuchumbi, Churuchumbi. y claro, están preocupados porque eso significa otra dirección política a Pachacutic, ¿no? Una Y dirección más clara, Pachacutic yo diría. más clara, Más pero definida, porque la además otra estaba como el doctor Merengue. los asambleístas de Pachacutic van a tener que ponerse serios, ¿no? Algunos, no todos. Los que han estado así, como el doctor que dijiste, bailando el Merengue. merengue, el cha-cha-cha, el merengue, de aquí para allá, de allá para acá. Y Pablo Dávalos decía, ante la pregunta, no sé si fue Boscán o Sanguña, creo que se llama, el que acompaña Jefferson a Boscán Sanguña, si no ahora, me equivoco. Jefferson Sanguña. No está la esposa de Boscán, porque, bueno, Boscán está participando desde algún lugar de este planeta, dicen, ¿no? Él ya Ha advirtió recibido que amenazas, tengo entendido, ¿no? va a ser recibido amenazas. Y entonces ahí, ¿y qué va a pasar? Porque están haciendo otros cálculos, hay que sacar nuevamente la calculadora, sumar votos, ver qué puede pasar, pero Pablo daba por hecho, bueno, que este es un gobierno que ya está caído y que ya estamos empezando a vivir la transición, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar una vez que deje el poder Guillermo Lasso? Según las lecturas que estaban haciendo, ¿no? No están ellos escribiendo necesariamente la historia, ¿no? Lo que va a pasar. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Y Pablo Dávalos decía, bueno, si no dan paso a la censura en el juicio político, lo que le va a quedar a la sociedad ecuatoriana es las calles, activarse los movimientos sociales, ¿no? Estuve en la marcha del 1 de mayo, acá en Quito, y fue bastante buena, y hubo muchas marchas. Hubo como por lo menos 70 marchas el 1 de mayo. Señal, no fueron violentas, nadie estaba en pie de guerra, pacíficas, la gente manifestándose, muy común el fuera Lazo fuera. Yo bromeé un poco con eso porque dije, bueno, me tengo que ir, entonces fuera Lazo fuera, ¿no? Eh, y entonces lo que me llamó la atención es que Pablo Dávalos decía, ¿qué va a pasar? Bueno, esto queda en manos de los movimientos políticos más potentes. ¿Y cuáles son los movimientos políticos más potentes? RC y Pachacutic. Pachacutic una vez encarrilado. Y yo decía, mira, ¿no? Son más de 6 años bombardeando a RC, intentando descalificarla, levantando esa cantidad de fake news, de relatos que no tienen sustento, de tanto canal, tanto digital y peor, los formales, ahora que ya se despidió don Alfonso,
y que dice yo solo me dediqué a la verdad, bueno, El la mejor verdad legado que surge. deja es decir la verdad, el mejor legado para los jóvenes. ¿Tú crees que ha Claro, dicho ahí la sí, verdad? no, yo digo que habrá dicho la verdad desde su perspectiva, ¿no? Es el derecho que cada quien cree. Por eso el concepto de verdad tiene connotaciones hasta filosóficas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar o de qué estamos hablando cuando hablamos de la verdad? Pero bueno, lo mencioné porque digo, a pesar de ese brutal ataque permanente, ¿no? Desde medios digitales, este conglomerado mediático, se robaron 70.000 millones de dólares, manipularon a la justicia, todo lo que hoy tenemos es producto de lo que ellos hicieron. Hay pacto dicen, entre Creo y UNES, RC, y los jueces son puestos por ellos. Es absurdo todo lo que dicen, no resiste la más mínima prueba. ¿Y cómo entonces esos jueces puestos por ellos juzgan a ellos y los condenan a la cárcel, los obligan al exilio? ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se puede leer eso? ¿No? Pero dicen lo que les da la gana y entonces digo, la fuerza política radica en RC, en Pachacuti, y qué fortaleza, ¿no? De RC que ha resistido todos estos años y a la vuelta de más de 6 años resulta ser la fuerza política más importante del Ecuador. Ha sido tan inútil, tan absurdo, tan falto de inteligencia, tan falto de veracidad, todo lo que han venido diciendo, que lo único que han hecho es fortalecer a RC. Claro, Eh, y lo Javier, tienes ahora, sí. ¿por qué crees tú que RC, 6 años después de una campaña mediática, persecución política a su líder máximo, Rafael Correa, y a los otros como Jorge Glass, dirigentes de la Revolución Ciudadana que han sido perseguidos, acusados de corrupción, 6 años después, ese movimiento vuelve a recibir el respaldo de la mayoría del pueblo? ¿Por qué? Porque recupero a ese amigo en Costa Rica que te estaba diciendo y que se acaba de publicar un libro sobre estos intentos de redistribución que se vivieron a comienzos del siglo XXI con los gobiernos progresistas. Eso la gente no olvida. Eh, América Latina es la región más inequitativa de este planeta, la más inequitativa. Puedes encontrar poquitas fortunas que casi se absorben toda la riqueza nacional de cada uno de los países y las grandes mayorías empobrecidas. Y con tendencia a empobrecerlas más, porque como hemos visto la caída de la inversión social, casi cero en desarrollo humano, educación, salud, en fin, ¿no? Entonces, ahora la gente compara. ¿Cuándo había más inversión en desarrollo humano? ¿Cuándo había más inversión en educación, en salud? Estos gobiernos neoliberales que son depredadores, que son despiadados, que no tienen compasión, que no se conmueven con los dramas de la gente, han sido brutales. Y se mide en vidas humanas lo que significa el neoliberalismo, ¿no? Se mide en vidas humanas. Tiene unos costos altísimos este neoliberalismo, que es lo que se ha venido aplicando desde hace muchísimos años, desde el siglo XX. Irrumpen con esta visión del capitalismo más voraz, ¿no? Y entonces hubo la etapa de los gobiernos progresistas y la gente vio lo que estaban haciendo los gobiernos progresistas. Hay una izquierda que decía, pero son solo reformistas, no están planteando una revolución social, una lucha de clases.
una cosa que ninguno de esos gobiernos progresistas se planteó y no lo dijo nunca, ni siquiera ni en el más mínimo momento de una campaña electoral, en ninguno de los escenarios de estos gobiernos progresistas. Pero clarísimamente abatieron pobreza, no la eliminaron, pero empezaron a abatir niveles de pobreza, se sacó a millones de gente de la pobreza, mejoró muchísimo la educación, mejoró la asistencia en salud, y había como una suerte de alegría. Algunos podrán decir, no, menos yo. Sí, claro, menos tú, porque nadie se atreve a decir que el 100% estaba de acuerdo. No, porque cuando empiezas a cobrar impuestos, cuando empiezas a redistribuir, porque la torta sigue siendo la misma, tiene el mismo tamaño. No, Hay que pues ver vas cómo la afectando parte. ciertos intereses de mucha gente que tal Claro, vez no quieren que los toquen, ¿no? Cuando les dicen tienes que pagar impuestos, se molestan. Y esas personas comienzan a levantar a otros. Dice, bueno, están incautando los bienes de la gente. ¿Tú recuerdas el impuesto a la herencia? ¿Cómo hicieron una campaña mediática despiadada contra Rafael Correa? Diciendo que sí. íbamos a ser un país casi que comunista donde la herencia, los bienes de la gente tienen que compartirse con los otros, la gente que no trabaja. Bueno, tanta gente que se dedicó a hacer bulos, ¿no? Para tratar de desprestigiar un gobierno que creo que estaba haciendo algo en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Si tenías una casa con 4 dormitorios, olvídate, 2 dormitorios vas a tener que entregarlos, porque ahí Exacto. van a vivir gente que no tiene casa, de todo dijeron. Ni no les importó nada, y ahí tenían esos medios. Y en esa época era brutal lo que decían los medios del conglomerado mediático, y ese montón de gente que son parlantes, empleados de esos intereses, ¿no? A ti y a mí también nos podrían decir, ¿y ustedes qué son? ¿Empleados de la otra tendencia? Nosotros no somos empleados, defendemos un punto de vista, no en los medios digitales, que son los que hoy intentamos hacer el otro relato. La otra constancia que tenemos, más allá de ese empeño por construir ese otro relato, es la pobreza económica. ¿Quién te pone, a pesar del crecimiento exponencial que ha tenido Ecuador inmediato, En directo. eh, Ecuador indirecto, perdón, Ecuador Ecuador inmediato, inmediato es de disculpa, nuestro amigo, buen amigo, Francisco Francisco Herrera, Herrera Arauz, Francisco. que no sé cómo estará ¿Sabes porque algo tengo de él? entendido que Tenía un este, quebranto en salud. se despidió por un tiempo porque se iba a hacer un tratamiento. Sí, sí, hay que averiguar cómo anda Francisco. Pero bueno, Ecuador en directo ha tenido un crecimiento exponencial. Te llaman agencias de publicidad, te dicen, mire, esta enorme firma quiere poner publicidad en su programa. Tú tienes que hacer, acabo de escucharte otra vez, como todos los días, y algún día te pediré que me expliques por qué es tan importante darle like, ¿no? Eso te Ahí impulsa en la la página. transmisión, ¿no? El like es como que Ya, te va a impulsar, te impulsa el programa, te pone como tendencia una vez que tienes cierta cantidad de like y eso hace que se reproduzca más tu programa. Es ya, importante ya. eso. Y eso lo maneja YouTube, la YouTube plataforma. directamente, claro, claro, Ya, ya. claro. Es por eso que le Pero insistimos a la gente, a propósito de los que están conectados, que nos pongan el like. Pero tú también recibes donaciones de la gente, ¿no? Sí, Para seguir sosteniendo este esfuerzo. de alguna manera Ninguna es algo, en algo nos ayuda, ¿no? No Claro, nos ayuda a claro. solventar todos los gastos, pero por lo menos tenemos para pagar la luz, para pagar el agua, los servicios básicos de aquí donde estamos funcionando. Y ninguna de esas donaciones, por muy pequeña que sea, esta valoración depende, no es absoluta, esto de la pequeñez o lo enorme, por muy pequeña que sea, para nada es deleznable. Tú la necesitas. Y
Y lo que nadie puede imaginarse es que, yo que sé, en junio Jaime de la Cruz se va a tomar vacaciones y se va al Caribe, a un hotel 5 estrellas, un daiquiri, la ¿Cuánto playa. quisiéramos? No da para eso. No, 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 no. este mundo no es así. Este mundo no es el mundo que condena al planeta a unos desequilibrios brutales por el sobreconsumo. No es este mundo de las redes. Entonces, a ti no te compran, a ti no te pueden comprar, no te pueden ofrecer un paradisíaco viaje, no te convocan a unas reuniones para discutir monstruosas cantidades de rendimientos. No tenemos esa lógica, no Ujú. tenemos esa lógica. Entonces, no nos pueden acusar. Yo sí puedo acusarlos de la lógica económica, de la ganancia económica, de la pasión que tienen por el dinero, el esfuerzo brutal que hacen por acopiar cada vez más dinero y ponerse a la disposición de esa lógica que ha venido matando a la gente y matando al planeta. Matar al planeta es matar a la gente también, porque tampoco logran entender que la naturaleza va a encontrar sus equilibrios por encima de nosotros. Ujú. Y si la naturaleza tiene que acabar con nosotros, pues acabará con nosotros, porque no somos los reyes de la naturaleza. Los equilibrios naturales dependen de la naturaleza. Hasta que la naturaleza diga basta, por el calentamiento, por las emisiones. Ahora se están haciendo esfuerzos enormes. En los medios ecuatorianos no vas a encontrar, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo China y las inversiones enormes que está haciendo en energías, buscando energías limpias. Eso lo van a ocultar siempre, y no es que yo soy pro chino. Lo que pasa es que como vivimos bajo la égida de alabar todo lo que venga de Estados Unidos, hay que condenar todo lo que no venga de Estados Unidos. Pero la gente debe de saber que China está haciendo, es el país que más inversiones está haciendo en este momento por el tema de la contaminación ambiental. Y por ejemplo, entre otras cosas, es el fabricante número 1 hoy en día de vehículos eléctricos, por encima de los esfuerzos que hizo este señor Elon Musk, que tiene una lógica económica de rendimiento con sus autos eléctricos. Los chinos le dan 4 vueltas ahora. Le dan 4 vueltas y los autos chinos están entrando en Europa, los eléctricos, con enorme poder. Es el país que más inversión ha hecho, China, por ejemplo, en esta cosa de la inteligencia artificial. Javier, Eh, sí. ¿por qué crees tú que China en estas últimas 2 décadas, podríamos decir, es el país que más ha crecido? Ese es el gigante asiático que cada vez lo vemos que en tecnología, en ciencia, en investigación, pues es el país que creo que está, si no está en primer lugar, debe estar entre los primeros. Porque como muchos países, la idea de la ciencia se construyó desde Europa a Estados Unidos, ¿no? Y los aportes en ciencia que hizo el resto del planeta no fueron tomados en cuenta. Todo fue, porque todo es propaganda, ¿no? Todo fue vendido así, ¿no? Es Europa y Estados Unidos los que han hecho los grandes aportes a la ciencia. No. Claro, si es que hay alguna parte de la ciencia o de la tecnología donde llevas una enorme ventaja, gabela decían en nuestra época o no, o solo en el mundo andino, te doy una gabela, eso era darte una ventaja. Si llevas una Gabela enorme dicen los ventaja, galleros también, ¿no? los galleros, si llevas una ventaja, los chinos, así como en su momento hicieron los japoneses, hicieron los rusos, antes de la Unión Soviética, mandaban a su gente a estudiar en las mejores universidades de allá, en donde está el gran avance tecnológico, porque no nos podemos quedar atrás, decían ellos, ¿no? Entonces, han hecho eso, se dedicaron a hacer eso, a investigar, y si tienen que irse a esas universidades, pues mandan gente a esas universidades.
Por eso el absurdo de haber eliminado los planes de la beca en el Ecuador, vuelvo a nuestra realidad, ¿no? Qué tontería eso, no merecemos eso. ¿Cómo que no merecemos eso? Que estén estudiando en las mejores universidades, a ver si vamos construyendo la masa crítica para que en un momento dado nosotros seamos capaces también de hacer aportes a la ciencia y podamos dominar determinados saberes. Dominamos algunos, ¿no? Pero indudablemente con esa política de las becas al más alto nivel y en muy buenas universidades, ese era el objetivo. Ahora se ofrecen becas, creo que se habló de, les vamos a dar, seguimos en el gerundio, no Para concretando. tecnología, para tecnólogos me parece. Para tecnólogos, porque los muchachos, las muchachas de determinados sectores sociales no pueden aspirar a un grado universitario, a Bueno, unos posgrados. una tecnología está considerada como tercer nivel, me parece, ¿no? Pero no Sí, tiene, o sea, no tiene el mismo, no sé si decirte, la misma importancia de tener un título, por decirte, de doctor. no vas a producir el mismo efecto social, creo yo. Exacto, No va a exacto. producirse el mismo efecto social. Y como la gran mayoría pertenecemos, no sé, sería hipocresía, pertenece a los llamados sectores medios que han sido terriblemente golpeados con estas políticas neoliberales, pues te voy a dar becas, es una oferta, no es un dato concreto, ¿no? Porque es el tiempo verbal que ha preferido utilizar este gobierno, ¿no? Te voy a dar, te voy a construir y no es indicativo, ¿no? Ya construí, ya di, ya están aquí disponibles las becas, califícate, anda y goza de las becas, cualquiera que ésta sea. En fin, entonces tenemos esa tristeza, pero hay pequeñitos huequitos de esperanza, ¿no? Ayer tuve una experiencia bonita, ¿sabes? Estuve en una ciudad pequeña de Pichincha, Sangolquí, cerca de Quito, en un valle cerca de Quito, y en esta ciudad pequeña, bueno, ya no tan pequeña, tiene 125.000 habitantes, Sangolquí, y visité una casa de la música ahí en Sangolquí. Ujú. Una casa que el municipio se hizo cargo y ahí ha puesto un espacio de enseñanza de música. Y vi no menos de 50 niños y niñas de sectores más bien pobres, digamos, ¿no? Que estaban ahí estudiando música, pero estudiando música desde los elementos más básicos, leyendo partituras, aprendiendo a tocar instrumentos. Yo vi niños y niñas, te estoy hablando de chiquitos, vi desde 8 años hasta 14, 15 años, que le dedican las tardes 2 horas al estudio de la música. Eso me conmovió porque digo, esa es una propuesta interesante, ¿no? Que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes tengan estos espacios para estudiar un poco de música y entonces me pareció muy conmovedor en una ciudad pequeña ver que existen estos esfuerzos, maestros, maestras enseñando música, chiquitines aprendiendo música, ¿no? Flauta traversa, flauta dulce, vi violín, vi baterías, vi trombones, saxofones, cornetas, muy chévere. Y este municipio, que digo, reitero, de una ciudad pequeña, cero la pensión, costo cero para esos niños y niñas estudiar. ¿Quién paga los maestros? ¿Quién compra los instrumentos? El municipio. Como política social, desarrollo humano, inversión en cuestiones sociales. Es Sería, que de sería eso se extra... olvidan muchos gobiernos locales, te cuento. Acá en la costa no apuestan mucho a eso, ¿no? Yo creo que Es en una la sierra hay más locura. cultura.
No lo sé, hermano, pero en todo caso eso sería perverso y cínico quererlo medir mañana. A ver, ¿qué resultado dio este programa de enseñanza musical? No lo puedes medir tan rápido. Estas cosas se miden con mucho más tiempo, ¿no? Y hay que seguirlas sosteniendo. Porque lo haces un año y el próximo año ya no lo haces. Nada, de nada sirvió. Estas políticas se tienen que sostener. Así Y es. entonces es criminal, lo escuché a Pablo Dávalos también, decir, ¿cómo es que tienes tanta plata guardada con el nombre de reserva y tienes crisis en la educación, en la salud, crisis social por todos lados? ¿Cómo es posible si no por el neoliberalismo? Los gobiernos progresistas no le pararon pelota al neoliberalismo. Por supuesto, con eso no se podía trabajar en el progresismo, ¿no? Ahora también leí, estoy un poco disperso, perdóname, es que tantas cosas que se agolpan, ¿no? Porque Lula está citando a un seminario con presidentes de Sudamérica en Brasil para discutir con los presidentes suramericanos el relanzamiento de UNASUR. No sé si leíste esa noticia, si viste ese dato, esta iniciativa de Lula, y yo digo, bravo, el esfuerzo de relanzar UNASUR, volver a tener UNASUR. Es que deberíamos unirnos. Y que Quito vuelva a ser la capital de América del Sur. Ese edificio que quisieron usarlo como les dio la gana y que no pudieron. Javier, si se fortalece UNASUR, ¿la sede seguirá siendo Quito? ¿Ese edificio sigue perteneciendo a UNASUR? Ese edificio le pertenece a UNASUR. Moreno no lo... Lo quiso hacer, pero no lo pudo. ¿Te diste cuenta que no lo pudo? Lo entregó a una universidad indígena, demagógicamente. Porque ¿por qué diablos tenemos que tener universidad indígena? Todas las universidades de este país, las 30 universidades públicas de este país, tendrían que tener en su malla curricular temas que tocan a la cosmovisión, al mundo indígena. En cualquier universidad se tiene que hablar de interculturalidad, de diversidad, en todas las universidades. Entonces no funcionó. Ese edificio es de UNASUR y está ahí. Yo quisiera ver si Ecuador va a participar en ese seminario. ¿Por qué quiso hacer eso, Moreno? Hermano, porque él quería destruirlo todo. Que no quede, se pasaron. ¿Te acuerdas que fue Michelena, el secretario de comunicación, creo, y sí, que ahora no sé en qué rincón oscuro de este planeta vive? Debe estar con Moreno al lado de él. Dijeron, vamos a descorreizar a este país. Proclamaron ese empeño, ¿no? Vamos a descorreizar. Después de haber sido parte del gobierno de Correa, Michelena dijo eso. Sí. Y no han podido. No han podido porque no es un problema de descorreización. Es un problema de desarrollo humano, inversión social. La gente no aguanta más. Entonces, yo quiero ver quién va a ir de Ecuador, si es que va a Ecuador, a ese seminario. ¿Quién va a ir en representación de Ecuador a ese seminario? Y entonces decía lo de Lula, hice la digresión del seminario sobre UNASUR, porque Lula también declaró ayer, Lula es el presidente de un país grandísimo como es Brasil, y Lula dice, voy a empeñar grandes esfuerzos para que el FMI le quite la daga, el cuchillo del cuello a la Argentina. Porque, claro, Alberto Fernández tiene enormes problemas, se habla de la necesidad de que dimita, que deje el poder, no hay vergüenza más grande, y eso padecen todos los que han abrazado las mieles de ese poder. No hay vergüenza más grande que tener que renunciar antes de que concluya su periodo. Y entonces, el problema fue, uno de los problemas de Argentina ha sido el crédito que le dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri, 50.000 millones de dólares, la cantidad exacta ya no la recuerdo, que no se quedaron en Argentina,
que Macri lo puso en el sistema financiero y por vía del sistema financiero volvió a salir de la Argentina. Es decir, que si te sometes al Fondo Monetario Internacional, que es neoliberalismo puro, estás frito. Tu destino es el desorden, tu destino es el aumento de la pobreza, todo lo que hemos vivido que ha hecho que nuestros rostros luzcan rígidos, entristecidos, opacos, ¿no? Pasando por todos estos dramas. Así que he mezclado un montón de cosas, estas noticias que van llegando y que ojalá se puedan poner en marcha, ¿no? Esto de UNASUR, ojalá. Soñar Javier, ahora que tocaste el tema de Moreno, yo no sé si tú vistes unas declaraciones de Moreno en Perú con el presidente Kuczynski. Al lado de él, sí. Sí, él dijo que no perdía la esperanza de tener a un presidente preso. Resulta que 3 años, creo que después, él tiene orden de prisión. ¿Eso es karma? Sí. Terrible, ¿no? Sí, algunos dicen que es que en su momento él no sabía que lo estaba diciendo para él mismo, ¿no? Sí, y ahora dice él que es víctima de una persecución cuando fue el gran perseguidor, ¿no? Son las cosas de la vida y de la política, y los políticos que están deleitándose con unas pequeñitas cuotas de poder no aprenden. Siempre creen que el poder es para siempre, durará toda la vida, y se les va el poder. El poder no debería de irse siempre y cuando tienes una relación inteligente con ese poder. Cuando ese poder lo has utilizado para intentar poner en marcha un proyecto que se lo has propuesto a una sociedad. Si tienes coherencia y vas caminando hacia allá, porque no es fácil poner en marcha un proyecto de poder, porque vas a aplicarlo en un contexto social repleto de contradicciones. Tú hablaste del impuesto a la herencia y nos mintieron. Pusieron a funcionar todo su aparato de comunicación ideológico para decirle a la gente: si usted tiene una casita, va a tener que entregar la mitad de su casita. Si usted tiene un carrito, va a tener que ponerlo a disposición determinados días a la semana del colectivo social. Todas esas mentiras dijeron, ¿no? Y utilizaron despiadadamente todo su aparato mediático. Y entonces resulta irónico que hoy don Alfonso diga que él solo se dedicó a la verdad. Respeto sus 57 años, escuchaba ayer, 56. o 56 años en la pantalla ininterrumpidamente. Bueno, tiene todo un recorrido que es de él, sobre todo de él, pero que me hable de el legado que deja de la verdad, así A los jóvenes. en general. No, está un poco tomándonos el pelo. Le deseo lo mejor, que su retiro sea repleto de placeres, de deleites, de goces, que se dedique a cantar, dicen que canta bien, que se dedique a esas cosas que producen también enormes satisfacciones, ¿no? Que se dedique a los nietos, lo que sea, y que tenga un pasar sabroso, un buen pasar. Yo no puedo desearle otra cosa, ¿no? Pero que tampoco me tome el pelo, ¿no? Javier, me gustaría pasar al tema de la seguridad. El gobierno hace poco declaró a todas las bandas delincuenciales como terroristas, que para combatir la delincuencia y la violencia de este país se la puede combatir declarando a todos estos grupos como terroristas. ¿En qué es posible que se pueda combatir la delincuencia y el crimen organizado en este país declarándolos como terroristas y sacando a los militares a la calle? Y que ahora los militares ya pasan a ser casi como
La policía, porque la policía está pasando a un segundo plano, va a ser un ente como de apoyo para las Fuerzas Armadas. A mí me parece gravísimo y muy peligroso todo esto que está pasando. Es terrible. Y hay una coincidencia política evidente. El juicio político, la posibilidad de la censura al presidente de la República, que se sustenta y se apoya en el conglomerado mediático, eso es lo que lo ha sostenido, Fuerzas Armadas y Policía. Y por supuesto un sector del sector financiero y empresarios, ¿no? Pero son las minorías. Entonces hoy se habla de terrorismo, sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, tener esa licencia para convertirse en policías a pesar de su nulo conocimiento de la relación con lo civil, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para patrullar ciudades como política sistemática, protección de las fronteras, en fin, están en otra cosa. Tienen una idea de la guerra en su cabeza y la relación con los problemas de la sociedad es complejísimo para ellos. Pero sacas a las Fuerzas Armadas, haces ese alarde de fuerza, declaras que estos grupos delincuenciales van a ser calificados de terroristas y entonces todos podemos ser terroristas. ¿En qué momento? En el momento en el que, en este momento tan caliente, ¿no? En donde se juega tanto en la política frente a un gobierno. Entonces el mensaje de fondo es, oigan, si ustedes creen que si no hay la censura, no hay los votos, la Asamblea se porta irresponsablemente, porque es irresponsable lo que hemos visto, ¿no? Estas negociaciones. Es muy irresponsable lo que hemos visto, ¿no? Ayer votaste porque sí, y hoy ya dices no hay pruebas suficientes, ¿no? Y están jugando con la gente, ¿no? Porque el desbarajuste no nos lo hemos inventado, lo ¿Por qué estamos toman esa viviendo. postura? Porque es irresponsabilidad política, porque es la política vista como negocio personal, ¿no? Porque si están en ese toma y daca, chuta, es la oportunidad, yo aseguro un futuro Roldós económico. decía la componenda. ¿Tú te acuerdas cuando Roldós acusaba a sus rivales, ¿no? De la Sí. componenda. Y ahí estaba como presidente del Congreso, como se le decía en esa época, don Asaad Bucarán. Estaba el coronel Armijos, ¿te acuerdas? Esos viejos políticos, y que Roldós tenía que romper con eso. Y el primer presidente del Congreso que ayudó a romper con eso fue Raúl Vaca Carbo, cuando Roldós logró romper esos equilibrios. Pero ¿qué procedimientos habrá utilizado Roldós para romperlo? No han de haber sido tan santos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde todas esas épocas en el Congreso ha habido una lógica así, el hombre del maletín, ¿no es cierto? Y entonces nos hemos acostumbrado a esa vergüenza de la política, que eso no es política, eso no es política, eso sí tenemos derecho, eso es la politiquería. Y eso los jóvenes de hoy tienen, y los de ayer, que ya no son tan jóvenes hoy, tenían y tienen tienen derecho a despreciar eso. Y por eso el asco, ¿no? Yo no me quiero meter ahí. No quiero conocer ese mundo porque me desmoraliza. ¿Qué saco en ese mundo, no? Y entonces, Fuerzas Armadas en las calles, terroristas, y si estamos diciendo, y hay movimientos sociales que también han advertido, y poderosos movimientos sociales como la CONAIE, que va a quedar solo la calle, entonces no, ya te estoy sacando con anticipación, estoy haciendo un alarde de fuerza, de puro músculo, bruto, porque si vas a tomarte las calles, mira lo que yo tengo para impedírtelo. Y si te tengo que masacrar, te voy a masacrar. Porque no hay ninguna señal de rectificación en las políticas sociales. ¿Tienes alguna señal de rectificación en las políticas sociales?
Este gobierno está dispuesto a usar los enormes recursos ahí guardados para abastecer a los hospitales, oye, hemos empezado un nuevo año lectivo y a pesar de todo ese conglomerado mediático no ha podido ocultar la enorme cantidad de chicos y chicas, niños, niñas, que no pueden ir a la escuela porque están derruidas esas escuelas. ¿Ves una rectificación? ¿Ves una señal que diga, ok, vamos a cambiar? Es cierto, la inversión social se nos cayó, porque no puede ser presentable lo que hace ese ministro de Finanzas, que también Pablo Dávalos, que es economista, decía, no puede ser mayor el desorden en las finanzas públicas del Ecuador hoy en día. Además, todo eso intentando sostenerlo con mentiras. Somos el gobierno que más inversión social ha hecho en la historia del Ecuador. ¿Dónde? ¿Tú escuchaste esa noticia que el gerente del Banco Central le pide, no sé si a la Asamblea o al gobierno, que hay que entregarle un incentivo tributario a la banca y a las grandes empresas que tienen créditos en el exterior porque les han subido las tasas de interés de cerca de 300 millones de dólares? Cuando la banca gana dinero... El año pasado. No sé si comparte algo extra con el Estado, pero resulta que ese incentivo no es incentivo. Sabemos que es un subsidio. Pero cuando hablamos de los pobres, cuando hablan de los agricultores que necesitan que el Estado les condone unas deudas que no pasan de 100 millones de dólares, ay no, un momento, el Estado no tiene por qué regalarle plata o subsidiar a nadie, pero para la banca sí. Sí, eso es una cachetada, eso es una grosería. No es que eso es el neoliberalismo, Jaime. No tiene sangre en la cara. Lo pueden proponer, no pasa nada. Tuvimos la noticia de las ganancias extraordinarias del año pasado del sistema financiero. Y ahora hay que ponerles plata, sacando plata del Estado ecuatoriano que le pertenece a todo el mundo y al mismo tiempo se niega inversión social. Cuando no abasteces a los hospitales, estás matando a gente. Hay gente que necesita ser atendida, que necesita una medicina, que un médico haga un estudio, haga un diagnóstico y consecuentemente un tratamiento. Si no recibes eso, diagnóstico ni tratamiento, te vas a morir. Así es. Pero bueno, eres parte del sector social que... Salado, si te tienes que morir, te mueres. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, y al mismo tiempo, chuta, han subido las tasas de interés, tenemos que pensar en apoyar al sistema financiero que ha tenido ganancias extraordinarias, destinándole 200, 300 millones de dólares adicionales. Es una barbaridad, son cachetada tras cachetada. Y entonces es muy peligroso esto de la declaratoria de terrorista, lo sumas a la tenencia de armas, al porte de armas, y entonces ¿qué estamos? Golpeándole las puertas a políticas fachas para tratar de asustarnos, amedrentarnos. Ni se les ocurra salir a las calles a protestar, ni se les ocurra. Y entonces tienes a un par de militares hechos cargos de supuestamente de las políticas de seguridad, ¿no? Yo lo he conocido a Paco Moncayo. Trabajé una época con él hace algunos años, cuando fue alcalde de Quito, Paco Moncayo. Estuve en el área de educación, cultura y deporte del municipio de Quito, poco tiempo en el municipio de Quito, ¿no? En Quito en esa época era muy conocido Agosto Arte y Cultura o Agosto Mes de las Artes, se hacía toda una fiesta en Quito. Y tengo el honor o el orgullo de contar, Seco Guerrero era el empresario que me acercó todo un programa para desarrollar en agosto Mes de las Artes, porque en Quito agosto es el mes del viento, ¿no? Es verano y la gente se pone muy festiva. Trajimos a Spinetta, por ejemplo, ¿no? A Luis Alberto Spinetta.
rock argentino, el padre de Charly García, que nunca había venido al Ecuador y que para sorpresa mía también, cuando dio el concierto en el sur, aquí en el sur de Quito, fue cuando más público hubo. Maravilla, porque no son heavy metal, no les gusta, porque Spinetta es un poeta, ¿no? Y tiene códigos en sus letras no tan fáciles de abrir. La pasión por Spinetta era enorme en el sur de Quito, lo que demostraba que tú no puedes trabajar en los temas del arte y la cultura con prejuicios. No, yo no voy a organizar un concierto de música culta, la llamada música clásica, porque no hay público para eso. ¿Cómo sabes? Si no le das esa oportunidad a la gente, ¿no? Entonces dije, todo esto que trabajé esa época con Paco Moncayo, así que en ese momento lo conocí, y yo no podría decir que hizo una mala alcaldía el tiempo que yo estuve ahí, porque fue al comienzo y duré muy poco, creo que 11 meses trabajé en el municipio de Quito, y conocí ahí a Paco Moncayo, que hizo un enorme esfuerzo por trabajar en el centro histórico de Quito, recuperar el centro histórico de Quito, que el centro histórico de Quito es una maravilla, pero epidérmicamente, porque lo puedes caminar hasta ciertas horas y apreciar esas casas tempranas, república, algunas coloniales, esas plazas, pero es una gran bodega el centro histórico de Quito, porque luego hay los comercios durante el día y en la noche las casas sirven para guardar lo que al día siguiente se va a vender en los comercios, en los llamados comercios informales. Y Paco Moncayo dijo, ¿cómo hacemos para que la gente vuelva al centro histórico de Quito? Vino la Junta de Andalucía, o no sé si era de Valencia, de España, dieron asesoría, pusieron plata y se hizo un enorme esfuerzo. En eso estuvo Paco Moncayo, ¿no? Así que yo no puedo decir que fue un mal alcalde, sería faltar a mis percepciones, pero él está ya fuera de circulación, como para que se haga cargo de la política de seguridad. Si don Alfonso se retira, don Alfonso ha tenido que retirarse, todos vamos a tener que retirarnos y todititos vamos hacia allá. Hay que ser inteligentes para saber retirarse a tiempo, ¿no? Como en el fútbol. Porque si eres Hay que retirarse antes de que lo retiren a uno. Claro, antes de que te quiebres tibia y peroné, te vuelvas a quebrar, antes de que te pase eso, tú retírate, porque el fútbol va a ser cruento, te va a retirar. Y en la política es igual, retírate a tiempo, porque la gente va a ser cruenta, te va a retirar. Y ya es hora de que algunitos se retiren. Javier. Ya nos va a llegar, a mí me va a llegar muchísimo más pronto que a ti, ¿no? Muchísimo más pronto que a ti. ¿Quién sabe si como Bob Dylan, ¿no? Knocking the door, estoy ya tocándole la puerta al retiro, ¿no? ¿Quién sabe? Javier, si no hay los votos en la Asamblea para destituir al presidente de la República, el presidente se quedará 2 años más. ¿Tendrá gobernabilidad durante ese tiempo? Va a ser durísimo, ¿no? Porque va a haber mucha agitación social, habría mucha agitación social, y si hemos visto, y si es verdad todo lo que hemos escuchado y visto, dame tu voto y yo te entrego tal ministerio, tal área del gobierno. Entonces, ¿con qué se está quedando el gobierno? ¿Qué va a tener control? ¿Cuál va a ser su visión global de para qué está en el poder? Bueno, no ha habido proyecto, no ha habido un plan, y un plan no se inventa de la noche a la mañana. Un plan es una cosa muy elaborada, muy compleja, que tendría que involucrar a casi todas las áreas de un gobierno. Y si no tienes cómo armonizar todo eso, porque si tú le entregas esa lógica a determinados grupos políticos, ellos van a actuar cada una de sus pequeñas áreas con su lógica política. ¿Y quién va a armonizar todo eso? Serían 2 años muy,
muy duros, muy, muy duros. Yo no sé si el gobierno, ya estamos en mayo 3, sí, ¿no? Miércoles 3 de mayo. Ujú. Ya, pues estamos cerquitita de cumplir los 2 años en el poder y quedarían 2 años más. Con esta lógica son muchísimos años, pero ya ha transitado la mitad de su periodo este gobierno. No los ha malgastado esos 2 años, los ha utilizado en beneficio de un grupo bien chiquitito de la sociedad ecuatoriana, como lo que veíamos hace poco, su apoyo al sistema financiero por la cuestión del dólar, a pesar de las ganancias extraordinarias que tuvo el sistema financiero. Esa es la lógica. ¿Para quién está trabajando? ¿A quién va a ¿Para apoyar? quién gobierna? ¿Para quién gobierna? ¿Dónde pone los recursos que sí tiene el Ecuador? Porque sí los tiene. No es que está la caja vacía. No, no está la caja vacía. Hay recursos. Lo que pasa es que se usa de otra manera y se usa para beneficiar a las minorías de las minorías. Y entonces serán 2 años terribles, porque si tú lo mires, tú dices, a ver, este gobierno todavía tiene un respaldo del 5, 6, 7, 8%, dicen, ¿no? Las personas que manejan encuestas y estos datos. Si tú lo miras desde ahí, dices, chuta, es todavía bastante gente, ¿no? 5, 6, 7 u 8%. Pero si le das la vuelta a la cosa y dices, este gobierno tiene un rechazo del 95, 95, 94, 93 o 92%, rechazo. Es enorme, pues. Si le das la vuelta, o sea que 9 y más de cada 10 personas rechaza la acción de este gobierno. Ahí te das cuenta de la dimensión de ese dato. Si lo ves desde el lado de la aprobación, no te das cuenta, no logras dimensionar lo brutal que es ese dato. Solo si lo llevas a la estadística del rechazo y ves que es el 95 o el 94 o el 93 o el 92, te das cuenta lo brutal de esa estadística, lo Sí. brutal de ese dato. Y con ese dato vas a intentar gobernar. Entonces vas a volverte autoritario, vas a tener un comportamiento muy errático, no vas a poder controlar el tema de la delincuencia y de la violencia en la que estamos viviendo, seguirás echándole la culpa al que pasó, al que ya pasó y que ya tiene más de 6 años fuera del Ecuador. Entonces serán 6 años durísimos, dolorosísimos para esa mayoría que no confía en el gobierno. Y ahí está, pues, esa es la dimensión del problema que tienen que concienciar los asambleístas. ¿Cuál sería Y la no salida más tratar, salomónica del gobierno en este momento? yo no sé, con todas sus tardanzas está perdiendo el momento, ¿no? Está perdiendo el momento. Yo creí en un momento dado que como dicen en el argot del fútbol, sobre todo los argentinos, dar un paso al costado era lo que hubiese convenido, hubiese sido una salida con ciertas dosis de dignidad, una cierta elegancia, ¿no? Yo mismo me doy cuenta, lo hemos dicho ya, Jaime, a partir del 5 de febrero de este mismo año, febrero a marzo, abril y a mayo, hace 3 meses, con el rotundo no a las 8 preguntas, pero nítido, a pesar de los esfuerzos absurdos que quisieron hacer un responsable de una encuestadora, 2 meses después seguía diciendo que no había perdido la consulta y lo mandaron a callar, ya basta, ya no siga diciendo semejantes tonterías. Si en ese momento no se hizo un sincero, profundo ejercicio de reflexión sobre lo que había pasado y por qué les había pasado lo que les pasó, se perdió el momento y estamos de tumbo en tumbo. Entonces la salida más salomónica
hubiese sido otra, que creo que se ha perdido y que va quedando cada vez más este estado de absoluta incertidumbre, que además es contraria incluso desde su propia lógica. ¿No dije que iba a venir la inversión extranjera e iba a producir un impulso a la economía? Y variables como el riesgo país, que son tan relativas, pero ellos han sido profundos seguidores de ese tipo de indicadores. ¿En cuánto está? 1900 puntos Ujú. el riesgo país, como nunca en la Sí, historia. 1900. Y ellos mismos, que son los representantes del capital, el capital de afuera le dicen no. Las condiciones que tú has creado no son las que yo espero. Claro que ese capital es perverso No, también, pues, ¿no? y ellos dicen, justifican ese riesgo país que tenemos porque ganó el progresismo en las elecciones anteriores, perdió la consulta, o sea, como quien dice, la culpa no es de nosotros, sino de los otros, ¿Y por qué ganó el progresismo el 5 de febrero? porque no están Porque, haciendo bien las cosas, pues. claro, pues ellos son los responsables de sus derrotas. Ellos son los responsables de sus derrotas. Javier, la salida salomónica podría ser que renuncie, que eso no va a pasar, ¿verdad? Yo creo que ya no, ya pasó ese momento. Sí, eso Incluso no yo va. en un momento ¿Y por qué dado, no no podría renunciar él? ¿Por qué? yo creo que hay presiones muy fuertes de gente que lo rodea, ¿no? De parte del bloque en el poder, ¿no? Que creo que también lo presionan a que no se vaya, porque no, viene Correa, si tú te vas viene Correa, viene el correísmo y nos dejas a merced del correísmo, no te puedes ir, aguanta como puedas, aún al altísimo costo de tu propia salud. Pero algunos de los que están cercanos a él, de asambleístas, te digo, uno de ellos que me ha sorprendido, hoy pusimos unas declaraciones de Salvador Quispe, aunque no ha sido tan cercano, pero ha tenido una postura casi que de defensa al gobierno. Él ha Él dicho es que van a votar. merenguero, hermano. ¿Mandé? Él es merenguero, él practica el merengue. Sí. Ha dicho él que va a votar por la destitución del presidente. Él lo ha dicho. Entonces, eso me sorprendió, porque de alguna manera, asambleístas que lo han estado defendiendo, aunque otros no van a cambiar, por decirle Vanegas, yo no creo. Hay otros que también siguen en esa postura. Pero sí se nota que hay una división e incluso dentro del bloque del BAN. Escuchaba la semana anterior a Gruber Zambrano, que él decía que está en contra de muchos de los que están dentro de ese bloque y que el presidente no les para bola a ellos, o los ministros, no sé por qué, o tal vez aspiran a algo de cuota que están repartiendo en este momento por parte del gobierno, y a ellos no los toman en cuenta, como es de los nuestros, creen que siempre van a estar al lado de ellos, sin tomarlos en cuenta tal vez en ciertos espacios que están entregándose algunos de los que están en la asamblea. No sé, hermano, yo creo que este juicio político que se ha demorado mucho, ¿no? Como ganando tiempo, ¿no? Jugamos demasiado tiempo extra en este juicio político como ¿para qué ganar tiempo? Para seguir haciendo las maniobras, esa politiquería, ¿no? Así es. Eh, pero todos los días nos tiene con la calculadora en la mano, sumando y restando, para ver si llegas al mágico número de 92. ¿Tú Un crees que día parece que habrán sí. los votos? Ah, yo creo que lo mejor sería es que hayan esos votos, ¿no? A ver, Eh, ¿y cómo sería el escenario el día de la votación? Que vaya el pueblo, rodee la asamblea, una suposición, ¿no? Donde hayan 50.000 almas alrededor de la asamblea. Y ese grupo de asambleístas que están entre que sí y que no, y que vean el pueblo afuera gritando la salida del gobierno.
¿Qué escenario se podría presentar, Javier, después de que se dé la votación a la destitución, si ellos no votan por la destitución de este gobierno? Chuzo, en ese escenario que tú planteas, que es hipotético nada más, podría haber una horrenda masacre Sí, ¿no? con todo lo que nos han enseñado, ¿no? Nos pretenden enseñar. Y con todas esas derivas, tenencia de armas, grupos terroristas, militares manejando la política de seguridad, que no es lo mismo, ¿no? Porque debería estar en manos de gente que sabe de desarrollo humano, ¿no? Que sabe cuáles son todos los ministerios que se tienen que concurrir para levantar un verdadero plan. Y no solo ministerios, sino las otras funciones del Estado, las instituciones que deben de estar alineadas coherentemente con un plan de seguridad, porque no es solo cuestión de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. En ese escenario podría ser una horrible masacre, ¿no? Una horrenda masacre. Y hay señales en otros contextos de nuestra propia región que hablan de que podrían estar dispuestos, ¿no? No, es terrible, es terrible. Yo creo que tienen esa tentación, ¿no? De la deriva fascistoide, ¿no? Con todo el discurso que han venido montando, del que están hablando, queriendo meter miedo, porque el fascismo lo que hace es eso también, ¿no? Meterte miedo, puro miedo, paralizarte con el miedo, puras amenazas, ¿no? Eso están queriendo utilizar con mucha fuerza, ¿no? Los asambleístas, si quieren ser serios y responsables, porque yo no sé si se me perdió en algún punto de las lecturas, si tú abandonas la tienda que te llevó al escenario de la asamblea, deberías de ser descalificado y darle paso a tu suplente. Así es. Estoy de acuerdo contigo, Javier, porque no puede ser... No es que te vas nomás y ya ahora ya no soy de Pachacutic, ya no soy social cristiano, ya no soy de izquierda democrática, ya soy otra cosa. Y tengo el votito, y con ese votito me pongo a negociar, salgo como a la feria. A ver, vendo un voto. Deberías de ser descalificado y pierdes tu curul y te reemplaza tu suplente. Y ese suplente sabrá entonces, si es que hace la lectura correcta, que no va a poder estar en ese toma y daca, en ese comportamiento tan errático. Pero tienen una estrategia, Javier. Todos estos asambleístas tienen una estrategia, ¿no? Y yo creo que los han reunido a todos estos que están entre que sí y que no. Y todos hablan el mismo idioma y dicen, estamos esperando las pruebas. No hay pruebas. Ahora dicen, estamos esperando el informe de la Comisión de Fiscalización. Como que ese informe es vinculante. Ese informe lo puede hacer la Comisión de Fiscalización recomendando o no la destitución del presidente de la República, pero quien va a decidir es la Asamblea. El pleno de la Asamblea. Claro. Hemos escuchado en varias ocasiones a Fernando Villavicencio decir que de él depende el juicio político. O sea, nosotros hemos entrevistado aquí a muchos constitucionalistas, a muchas personas que conocen el tema legislativo y nos dicen eso no es vinculante. Entonces él quiere hacerle creer a la gente y utilizan la parte mediática para decirle a la gente, no hay pruebas. Una vez que la Corte admite ese juicio para que se lo discute en la Asamblea y se le dé el trámite correspondiente, quiere decir que hay elementos suficientes para que el presidente de la República sea llevado a juicio político. Pero otros están engañando a la gente. Pero el momento de la verdad les va a llegar.
porque ahí en ese escenario, ahí cuenta la asamblea y es juicio político, no es juicio penal, no tiene que cumplir ciertas formalidades procedimentales de la justicia. No. Es juicio político, es juicio político. Vamos a ver, he escuchado también en tu programa y en otros programas de asambleístas que dicen, bueno, la hora de la verdad llegará y este asambleísta que dice que está con tal tendencia política, ya veremos si es verdad, según cómo vote. Javier, el próximo gobierno, en caso de que, bueno, si se da la muerte cruzada, si se da una elección, el próximo gobierno que podríamos elegir los ecuatorianos, ¿de qué tendencia tal vez será? Si me atengo a la teoría del péndulo que tanto se usa en el análisis de la política ecuatoriana y latinoamericana, debería de ser de una tendencia, para definirlo de alguna manera, antineoliberal, que descarte los enunciados y las propuestas neoliberales, que se aleje del Fondo Monetario Internacional, que se acerque un poco a América del Sur, debería de ser de esa tendencia. Pero de lo que puedo estar seguro es que si es un gobierno de esa tendencia, no se pasará llorando por los 6 años de destrucción entre Moreno y el gobierno actual, sino que se dedicará a la tarea de rearmar todo, de institucionalizar todo, aunque esa palabra no le guste a mucha gente, ¿no? De volver a creer en las instituciones, para a través de las instituciones dar soluciones y dar salidas, ¿no? Entonces, de eso sí estoy seguro. No se pasarán hablando de Moreno, del presidente actual, solo de eso es que, y llorando, me dejaron un país destrozado. No, no, no. Hay que darse a la tarea de volver a armar todo, de entrar en sintonía con lo que necesita nuestra gente. Con lo que... Justamente al inicio de este programa, nosotros hablamos de un reportaje que ha hecho un diario mexicano, donde ellos han hecho una investigación que en 6 meses 32,000 ecuatorianos han pasado por la frontera de México hacia Estados Unidos por pasos irregulares. 23,000 ecuatorianos en 6 meses. Eso significa que la gente está desesperada en este país. 23,000 solo en 6 meses. Mira, yo escucho eso, sí, es terrible. Es el segundo momento de la migración más espantosa, como cuando la dolarización, porque se da la cifra, podemos dar el dato, pero son más. Cientos de miles de historias que hay atrás de todo esto. No, pues aquí no están considerados lo que mucha gente se va, gente que tiene visa, se va a Estados Unidos y se quedó, pues. Claro. Estos son de manera irregular. Yo calculo que pasa de los 30,000 en 6 meses. ¿Tú te imaginas cuántos se han ido durante lo que lleva este gobierno en estos 2 años? Y sin embargo, ese conglomerado mediático te dice que el desempleo ha caído. Te sacan esa cifra. El Universo creo que sacó hace 2 o 3 días ese dato. No, que el país está bien. Y la migración crece. Yo escucho, por supuesto no es muy científico eso, no puedo decir que eso lo puedo proyectar a nivel nacional y que sea definitivo. Mucha gente que dice, no, yo voy a vender todo y me voy a largar. Porque no sé si mañana amanezco. Así es. Y me voy a ir nomás. Y tienes visa de trabajo, tienes ciudadanía. No, pues ya ahí veré qué hago. Pero ahí por lo menos tengo esa esperanza. Aquí no tengo ninguna esperanza. Aquí lo que tengo es miedo. Sí. Lo de las vacunas crece, Jaime. Lo de las vacunas sigue creciendo. Es un terror lo que se vive en este país. Parece y la que migración... estuviéramos viviendo una pesadilla. Y la migración crece. Entonces es terrible, es muy penoso, es muy penoso. Son 2 momentos muy tristes en la historia del Ecuador y el actual presidente ha estado en esos 2 momentos.
En esos dos momentos ha estado él. Lo de la dolarización y hoy, porque son dos momentos del neoliberalismo cruento, cruel, salvaje, despiadado, que no piensa en la gente, que solo piensa en el capital y que solo quiere beneficiar a los dueños de ese capital y su renta, que no tiene tope, no tiene tope, no se satisfacen con nada. Ayer ganaron 100, entonces el próximo año la lógica les dice que tienen que ganar 110. Si ganan 100, chuta, fue malo el año, ganamos igual que el año pasado. Claro. Tenemos que seguir ganando y creciendo y creciendo. Un delta tiene que haber en la ganancia. Entonces, veo desde esa perspectiva una situación durísima. Ayer estuve hablando con un amigo que tiene relaciones empresariales. Pero ganan haciendo harina a los demás. Claro, como decía Quino, ¿no? Nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Porque, pero bueno, si te pones a ver, una persona que se dedique a trabajar toda la vida y que trabaje así, si es posible 24/7, sin gastar nada, no va a ser tan millonario como muchos. No. Los que se hacen millonarios, se hacen, como lo dice Quino, haciendo harina al resto. Y utilizando sus posiciones de poder ya solo desde la información privilegiada que manejan, ¿no? Súper privilegiada que manejan, conocen lo que va a pasar y entonces son inteligentísimos porque toman unas decisiones brillantes. ¡Qué inteligente! ¿Cómo te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Manejas información privilegiada. Por eso, en esencia, son lobistas. Tienen que tener contactos con las más altas esferas del poder, de los que manejan. Tienen que cooptar, subsumir a los funcionarios, a los burócratas de más alto nivel, y por eso están en ese lobby, en esos corredores, invitando a cócteles, invitando a viajes, para sacar la mejor información y utilizar esa información y en base a esa información tomar decisiones. No porque son brillantes, sino porque tienen información privilegiada. ¿Cuándo tú te reúnes con un ministro de Finanzas, hermano? Y te informa de todo lo que va a hacer. Nosotros nunca. Pero yo recuerdo tampoco. En la época, ya nos estamos pasando del tiempo, nos vamos a pasar un par de minutos, ya en la recta final de esta entrevista. Yo recuerdo en la época del feriado bancario, Javier, esos bancos que compraban esos CDR, certificado de depósitos reprogramados, los compraban a precio de gallina recontrapestada, porque si ese certificado que tú llevabas al banco era de $10,000, el banco te decía, yo se lo compro, pero tiene un descuento del 60%, te daban $4,000. Resulta que ese banco mismo, el mismo día se lo entregaba a la Corporación Financiera Nacional en el 100%. ¡Qué negocio tan redondo! Esperó un tiempo hasta que salió la disposición de que la Corporación Financiera Nacional compre esos papeles a la banca al 100%. Cualquiera, pues, hermano, cualquiera. Así cualquiera se hace millonario. No cualquiera, tienes que tener esas esferas de poder a tu disposición, tienes que tener enormes influencias, tienes que tener esa capacidad, que no es capacidad, ese privilegio. Todo eso estaba legalizado, Javier. Es esa corrupción de poder levantar un teléfono, llamar al presidente, al ministro y decirle, no, pues lo que estás haciendo es equivocado, me vas a perjudicar. Ah, ya, hermano, o sea que lo vas a derogar. Sí, ok, gracias, hermano, ya está. Ya está resuelto. En otro país los que especulaban de esa manera se iban a la cárcel, creo. Es muy cínico todo lo que... Sí, también. Es muy cínico todo lo que está pasando, terrible lo que está pasando. No sé si leí ahora también, ¿no? Han allanado la casa de Bolsonaro en Brasil, en búsqueda de información sobre todo el relajo que pretendieron hacer para desconocer el proceso electoral
manda un mensaje, por muy poderosos que seas, te puede llegar tu hora, ¿no? Sí. Lo de Moreno no es tan categórico en ese aspecto, porque Moreno siempre fue como un sirviente, ¿no? De esos otros intereses. Y lo Fue un dejaron pin, sentarse, fue un lo pinti dejaron sentado. claro, lo dejaron sentarse un ratito a la mesa con esos manteles de lino hermosos, ¿no? Que se planchan con un poquito de almidón, yo qué sé, ¿no? En esos clubes exclusivos. Y para que se deleite, pero una vez hecha la tarea, culminada toda la traición, armado todo lo que se armó, te vas. No eres de los nuestros. No eres de los nuestros. Tú te lo creíste. Estás mamado, eso no iba a pasar. Pero está bien por traidor, ¿no? Ah, sí, él es el gran traidor, traicionó todo, ¿no? Traicionó todo. Ahora está padeciendo lo que le hizo padecer a tantos, ¿no? A tantos, al mismo Julián Assange, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Está ahí A preso propósito de y Julian Assange, hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esa libertad que no se inaugura en algunas partes, ¿no? esa libertad que no llega, ¿no? Parafraseando un libro de este pensador que te gusta entrevistar, que lo he visto algunas veces en tu espacio con Carla, Felipe Vega de la Cuadra, Extraordinario. que, que tiene un libro que se llama La libertad que no llega y que es a propósito de el 10 de agosto de 1809, que arranca en 1808 y termina en 1812, 1813. Ese libro que está rico en montón de información y que es autoría de Felipe Vega de la Cuadra, Felipe se Vega de llama la Cuadra es familiar de José Vega de la Cuadra. José de la José, Cuadra. claro, es nieto de José de la Cuadra, del gran escritor guayaquileño. O sea, Y tiene por raíces eso Felipe, guayaquileñas. claro, por eso Felipe se demoró mucho en publicar sus cosas, porque con ese abuelo, chuta, lo mío tiene que ser de mucha calidad, porque si no, él dice que soñaba o tenía pesadillas que el abuelo le decía, a ver, deja ver tu texto, no sirve, guarda esa pendejada. Era terrible para él. Él tiene un libro que se llama La libertad que no llega, parafraseando a lo que dijiste hace poquito, eso, ¿no? La libertad de prensa que no llega, ¿no? Que no llega tampoco, no llega. Y nos hablan de ella. Y por eso nunca quisieron una ley de medios, para poder seguir diciendo las barbaridades que dicen, como Carlos Vera, que va, si llegase al poder, Correa o alguien de la tendencia de Correa, enseguida van a bajar los niveles de inseguridad porque Correa dará una orden a las Causa bandas risa. delincuenciales. Todo eso. Causa Entonces, risa. no hay una ley de comunicación, no puede haber, porque yo tengo que seguir diciendo lo que me da la regalada gana. Y una ley de comunicación les podría hacerse cargo de la responsabilidad ulterior. Hágase cargo de todas las brutalidades que usted dijo. Hágase cargo. Hágase cargo. Y no solo responsabilidad, usted va a tener que pagar por todas estas tamañas irresponsabilidades. Sí, sí. Ojalá. Javier, No, por eso no quiero ley de comunicación, hermano. Javier, quiero agradecerte de verdad por esta entrevista. Siempre son agradables. Conversar con Javier Lazo, pues es conversar de la política de una manera distinta, ¿no? Contigo no, Sí, yo porque creo me que haces las hablar de entrevistas más, hermano. son conversatorios los que tenemos aquí casi con Javier Lazo y que son interesantes. Y que la gente está muy contenta, porque tengo un montón de mensajes de gente que siempre te felicita por tu postura, primero por tu visión de la política, ¿no? Un hombre progresista, un hombre que tiene ideales muy claros, ¿no? Y que sabe a dónde tiene que ir la política social de este país y cómo debe manejarse la política en general del Ecuador. Javier, muchísimas gracias. A ti, Jaime, muchas gracias siempre a ti y goza siempre de ese crecimiento de tus suscripciones. Y ahora he entendido que la gente, claro, haga el like, que se deje de vainas, aplástese el botoncito Ponga like. y ponga el like.
Ecuador Indirecto se lo merece, los especialistas se lo merecen. Gracias a ti, Jaime. Gracias a Javier Lazo Mendoza.